Bien, estamos estudiando el libro de Filemón, una carta corta. Leemos y hacemos algunos comentarios. Si abren sus Biblias, Filemón 1, un solo capítulo. Sus teléfonos, como quieran, 25 versículos. Y leemos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. A ti, querido Filemón, compañero de trabajo. A la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha. A la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticia de tu amor, tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia. Seguro que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios le conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Yo lo he dicho en más de alguna ocasión, para mí este hombre de alguna manera ha sido tremendamente importante, el apóstol Pablo, no solo por lo que él era, sino por lo que él se convirtió en Cristo Jesús y por lo que él transmitió a través de sus propias experiencias. Lo dijimos que esta carta es una carta que le escribe el apóstol Pablo haciendo referencia a este compañerismo que hay entre ellos, pero de ninguna manera hace alusión, a pesar de que lo dice sin decirlo, que él es un apóstol del Señor Jesús. No tiene ninguna intención de esto. Saben, creo que de alguna manera cuando uno ve la preocupación de este hombre por este otro hombre, porque aquí hay una preocupación por una sola persona. Aquí Pablo no está hablando de una cantidad de personas, está hablando de una sola persona, y de una persona que a lo mejor, si la miráramos dentro del contexto de la sociedad, valía nada. Pero para el apóstol era tremendamente importante. Ahora, quiero decir algo antes de que podamos seguir con respecto a las cosas que Dios sin duda está requiriendo de nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo tiempos que, a pesar de que a veces no lo pensamos, porque a veces a lo mejor no nos estamos pasando tan mal nosotros, eso no significa que no estamos viviendo tiempos malos y tiempos difíciles. Y tiempos de un gran engaño. Para sorpresa mía, espero que alguno de ustedes lo haya visto, no sé si ayer o antes de ayer, en TVN estaban dando una información acerca de la inteligencia artificial.
y particularmente de un programa que están haciendo unos chilenos más encima, que se llama Eternity, una cosa así. Y mostraban el ejemplo donde era un argentino. Mediante la inteligencia artificial estaba hablando por teléfono con su hijo ya muerto. La inteligencia artificial, la misma voz, y era algo tan tremendo porque uno lo empieza a pensar en consecuencia a lo que ellos estaban hablando, porque el papá se estaba hablando con este hijo ya muerto, se supone, y que la inteligencia artificial está dando esta oportunidad, y el hombre le hace referencia a su hijo acerca de su propio papá. Y le dice, sí, yo sé que tú estás en el cielo, ¿has visto a tu abuelo? Yo dije, ¿qué onda? ¿Sabe? Va a llegar un momento en que el engaño va a ser tan grande, donde la gente se va a ir reconfortando con cosas que realmente son una mentira. Si eso es lo trágico de esto, esto es como lo que hemos dicho, que lamentablemente la justificación es solo por la fe, pero hoy día existen muchas otras justificaciones. Hay mucha gente, y esto no es menor. ¿Por qué razón? Porque la Escritura hace mención que va a llegar un día en donde van a llegar delante del Señor Jesús personas que se van a presentar delante de Él y le van a decir, déjame entrar. Y Él le va a decir, ¿por qué? Ellos van a decir, porque, ¿se acuerdan? Hice esto. Eso es la justificación por las obras. Y dice el libro que ninguno va a ser justificado por las obras. Una justificación nueva que hemos estado mencionando es la muerte. Que muchos piensan porque alguien muere, va al cielo. Mentira. Es una pena, pero mucha gente se queda tan conforme cuando van y le dicen, no, está descansando. Pero lamentablemente esa no es la verdad. Ahora, para nosotros, de alguna manera, esto que estamos haciendo mención hoy y que a lo mejor compartimos con los demás, el mundo sin lugar a duda quiere hacernos sentir ridículos. Satanás quiere hacer pensar a la gente que esto es un mito. Pero esto no es un mito. Hay una tumba vacía. Cuando uno piensa en lo que los apóstoles hicieron, lo mencionábamos un poco el domingo cuando hablábamos de Lucas, cómo Lucas hacía referencia a las personas que a él le habían ministrado, y él decía, estas personas son las que lo vieron, lo tocaron, las que estuvieron con él. Entonces, nosotros somos personas que el mundo, lamentablemente, vuelvo a reiterar, tiene la intención de tratar de hacernos pensar y creer que esto no es real, que esto es un mito. Pero no es un mito. ¿Por qué razón? Porque estas mismas personas a las cuales yo estoy haciendo mención, entre ellos este hombre que está escribiendo esta carta, son hombres que estuvieron dispuestos a sufrir. Digamos, yo creo que sería la estupidez más grande que un hombre pudiera ser capaz de dar su vida por una mentira. Este hombre que le está escribiendo a Filemón no solo ha escrito esta carta, sino que ha escrito muchas cartas del Nuevo Testamento, y en algunas de ellas hace referencia, igual que aquí, a su encarcelamiento. Él está preso. Pero él no está preso porque se portó mal, porque transgredió la ley. Él está preso simple y exclusivamente porque un montón de fanáticos religiosos lo acusaron a él de cosas que eran mentiras. Y que la autoridad sabía que eran mentiras, pero como él tuvo que apelar a César, porque si no lo iban a asesinar, él va camino a Roma y está preso en Roma, tal como lo hemos mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 28, 2 años, y estuvo 2 años preso en Cesarea. Entonces, es tremendo que una persona pudiera morir por una mentira. Uno podría mencionar a cada uno de estos hombres que están en el Nuevo Testamento, y todos ellos, salvo Juan, que no es que no lo hayan tratado de matar, no pudieron. Todos. San Andrés, se dice San Andrés. Hay una cruz, que es la cruz de San Andrés, que es como este tipo, porque así lo pusieron a él. A Pedro lo crucificaron al revés. A otros fueron entregados a fiel. Entonces,
Para que usted entienda, y lo que yo quiero también compartir es eso, que de verdad lo que tú y yo tenemos y lo que tú y yo estamos compartiéndole con la gente es lo que la Biblia dice claramente, la verdad, el camino. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Es una pena cuando las personas se engañan pensando de que la vida, ¿saben? La vida en sí, es como Jesús dijo. Jesús le oró al Padre y dijo claramente que la labor de Él era que le conocieran a Él, al Padre, y que le conocieran a Él, a Jesús, a quien Él había enviado. Porque eso es el todo del hombre. Yo vuelvo a mencionar, creo que es la tragedia más grande que puede ocurrir que una persona pase por este mundo y no conozca a Jesús. Porque va a llegar al final de la vida y ¿qué va a tener? Cuando uno lee Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro el apóstol Pedro hace mención de que todas las cosas se van a quemar, todo se va a quemar, todo va a desaparecer. La misma escritura dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos llevamos. Entonces, creo que es interesante y es importante darnos cuenta que realmente estamos viviendo en los últimos tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir. En este último viaje, yo no tenía idea, conversaba con un amigo, un chileno que está viviendo allá, que se casó con una chiquilla que vino de allá a la escuela bíblica, ya yo conocí, se quedaron aquí. Yo me acuerdo que él estaba viviendo en Santiago y yo le decía, ¿qué haces aquí? Vuélvanse, le decía a ella, váyanse allá, aquí, allá van a tener mayor futuro que acá en cuanto a lo que sea ministerial y todo. Y él volvió allá y allá comenzó a trabajar. Y para que ustedes entiendan, nosotros estamos viviendo momentos tan muy álgidos, sobre todo en la política de nuestro país, lo que está pasando con nuestro gobierno, lo que ellos están haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a esta persona le sucedió algo súper simple, pero que le costó el trabajo. Él llegó a ser conductor de buses allá, conoció todo lo que es Los Ángeles. Luego llegó a ser el que instruía a los futuros conductores. Y dentro de ellos se presentó alguien una vez con su carnet que decía Juan. Pero él le dijo, pero yo soy Juana. Así tal cual. Y le dijo, y te pido que me llames Juana. Y le dijo, yo no te voy a llamar Juana, yo te voy a llamar Juan, porque bla, bla. Ese simple hecho, ¿sabes lo que le costó? El trabajo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Que de repente nosotros estamos viendo un mundo en donde van a pedirnos, nos van a empezar a exigir cosas para que seamos inconsecuentes con Dios y que seamos consecuentes con el mundo. Nosotros tenemos que entender que realmente estamos viviendo en los últimos días, de verdad. El día menos pensado, Jesucristo va a venir. Y algo que es bien importante, el mundo, ¿qué es lo que está diciendo? El mundo está diciendo que si todos estamos en la misma página, que si todos pensamos lo mismo, es lo que dicen este último tiempo hablando del globalismo, que el mundo va a ser mejor, pero eso es una mentira. Y eso, a pesar de que usted crea que ya ha pasado, eso sigue estando en la mente de muchas personas y el plan que ellos tienen sigue siendo vigente. Y lo que ellos están diciendo es que tú lo vas a tener todo, pero tú no vas a ser dueño de nada. Y eso es real, es un plan real. Y el Señor Jesús va a tener que sacarnos a nosotros de aquí. Porque realmente las cosas se van a poner tremendamente difíciles. En todos los ámbitos. Lo que ven noticias, yo trato de no ver, pero a veces necesito informarme. Nuestro Congreso, ustedes han visto las ridiculeces que han hecho con respecto a los peces, ¿lo vieron o no? Todo el mundo se está riendo de nosotros. Todo el mundo, porque aquí a alguien se le ocurrió, y esta es la dicotomía que hay. Ese mismo grupo de personas que está defendiendo a los peces, porque los peces son pensantes, son los que dicen, ¿a qué? Al aborto. Es inentendible. Pero esos son los mismos. Ahora mismo se está discutiendo y va a haber una investigación con respecto a lo que está pasando con los dineros fiscales, producto de que están haciendo experimentos en niños, en niñas de 3 años.
dándole hormona y cosas. Para que tú bebas alcohol tienes que tener 18 años de edad. Pero para ese tipo de cosas, no importa la edad que tengan. A los niños de 15, de 13, de 12. Entonces nosotros estamos viviendo en ese mundo hoy día. Y tenemos que entender, ¿sabe qué? Lo que me gusta de esto, lo que me gusta de este hombre, que va a escribirle a este hombre pidiéndole algo y exaltando algunas cosas buenas de él y también rogándoles por otras. Cuando uno piensa en algo muy simple, y es que quiero que tú entiendas que al igual que yo, nosotros necesitamos hoy día un renuevo del Señor Jesús. Piensa en algo, yo lo pensaba porque a mí me ocurre. Cuando viajo, yo imagino que a todos los esposos, a los jóvenes, cuando viajamos, nos pasan cosas, o a lo mejor a la esposa que trata de decirle, oye, ordenar las cosas, mira, esta es la clave aquí, esto es allá, si me pasa esto, hace esto otro. Pero piensen en algo. Cuando uno piensa en Jesús, el Jesús que nos habla la Biblia, que es Dios, que estuvo con ellos 3 años, que en Juan 20 dice que sopló el Espíritu en ellos, que estuvo 40 días con ellos después de la resurrección. Piénsenlo. Y lo último que les dice a ellos, ¿qué les dice? Digamos, y de repente desaparece, se va en una nube. ¿Y qué fue lo último que les dijo a ellos? Piensen en algo. Ellos, vuelvo a reiterar, están viviendo en un mundo tremendamente inhóspito. Nosotros estamos recién empezando el libro de Lucas, está Herodes, después hay otros Herodes en la época de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese otro Herodes? Que él le da un mensaje y él dice que le escuchaba con gozo y partía abajo a donde estaba la cárcel y decía, ya Juan, háblame de las cosas de Dios. Hasta que llegó ¿qué? El baile de la hijastra y fue suficiente ¿para qué? Para que él le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, piensen en el tiempo en donde Dios está enviando, Jesús está enviando a una serie de personas. Porque no solo los apóstoles, sino que a todos. Él podía haberlos armado de diferente manera. No sé, imagino, como yo digo, yo me voy y le digo, Margarita, esta ahí por si acaso hace esto, hace esto otro. Y él podía, no sé, haberlos armado con tantas cosas. Pero lo único que les dijo, ¿qué les dijo? No se vayan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Hermanos, eso es lo único que nosotros necesitamos. Piensen, son 3 años de seminario. 3 años estuvieron con Jesús. No importa. Estuvieron con Jesús, no se olviden. Y él le dijo esa última palabra, lo único que les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta aquí, hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes. Cuando nosotros tengamos eso sobre nosotros, eso nos va a ayudar a vivir realmente una vida que nos va, ¿saben a qué? A mover de tal manera que va a haber una insatisfacción en nosotros con respecto a las cosas del mundo. Que las cosas del mundo ya, lo que en algún momento nos satisfacía, nada. Y se va a crear un hambre en nosotros. Un hambre como las que dice el salmista, cuando él dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma o clama mi alma dentro de mí por ti. O con el mismo salmista en el Salmo 73 dice con una claridad tan tremenda, cuando él dice que casi producto de que empezó a pensar equivocadamente que valía la pena jugársela por este mundo, hasta que Dios le mostró dónde iban las personas de este mundo y dónde iban los otros. Él dice, wow, era como un animal. Él lo dice así textualmente y luego dice, ¿saben qué? Aquí tengo los cielos, a Dios, y nada más quiero. No estoy diciendo con esto que no hay que trabajar, que no hay que estudiar, no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo que lo que yo tengo que hacer es ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para ser los hombres y mujeres que anhelamos ser. Y especialmente porque Jesús viene. Si Jesús viene, ¿lo creen o no? ¿Amén? Amén. Sí, pues si de eso se trata esto.
En consecuencia, ¿cuál es mi obligación? ¿No? Entonces, pero vuelvo a reiterar, eso yo lo único que necesito, ¿saben qué es lo que es? Es lo mismo que usted y lo que la Escritura enseña, es el Espíritu Santo sobre nosotros. Y eso hay que rogarlo, pedirlo, y ¿saben qué? Tenga la seguridad que yo creo que la gran mayoría de ustedes, Dios ya se lo ha dado. ¿Sabe por qué? Porque también leo a Pedro, y Pedro dice que Dios nos dio todo lo que necesitamos. Si solamente debemos dejarlo fluir, nada más. Y dejar de verdad a Dios en el lugar que Él corresponde y merece en nuestra vida, que es ser el primero. Y creer como hemos creído siempre, y yo he sido majadero hasta el cansancio, cuando dice busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, déjamelas a mí. Entonces yo los animo a eso, los animo y quiero que piensen en eso. Vuelvo a reiterar, y se fue más encima. ¿Se acuerdan que les dijo a ellos, me voy? Y ellos se pusieron tristes. No se entristezcan. Es necesario, pero me voy ¿a qué? A preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, esa es nuestra bendita esperanza. Lamentablemente el mundo no la tiene. Por eso Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les tiene que decir lo que les dice, y no se entristezcan cuando alguien parte en Cristo al cielo. No se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Creo que la cosa más triste es no tener esperanza. Cuando le preguntas a alguien y no saben qué va a pasar contigo. Y aquí vuelvo a reiterar que hay dos cosas, siempre se ha dicho, o creemos en la creación o creemos en la evolución. En la evolución usted sabe que de la nada, y usted sabe que de la nada, ¿qué hay antes de la nada? Nada. Pero ellos dicen que nada. Pero lo que sí hay antes de la creación, ¿quién es? Dios. Porque Dios ha existido siempre. Entonces yo te quiero animar con eso. Y quiero que ojalá podamos tener el mismo sentir, el mismo fuego que de alguna manera tiene este hombre, que es el apóstol Pablo. La semana pasada hacíamos mención que cuando él se identificaba con Filemón, se identificaba de una manera muy simple. Dice Pablo, que ya lo dijimos, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Hablamos bastante de esto. Esta epístola, la epístola de Filemón, epístola es una carta, junto a otras 3 se llaman epístolas carcelarias. Ahora, ¿por qué? Ya lo vimos en Filemón, por favor. Ya acabamos de mirar que él dice que está preso, ¿no es cierto? Que en las prisiones él ha engendrado a Onésimo. En Colosenses capítulo 4, porque creo que son importantes, quiero destacar estas cosas. Colosenses capítulo 4. Luego de decirle varias cosas a ellos, el verso 7, si mal no recuerdo, dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Les envío a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros, así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Esto lo pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marco, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. También lo saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino y me han sido de mucho consuelo. Le mandan saludo de Epafra, que es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús. Está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me conta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en el Hierápolis. Le saludan Lucas, el querido médico. Demas, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfa, a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se haya leído a ustedes esta carta, que se lea también allá. Ustedes lean la carta dirigida a la iglesia. Díganle al equipo que se ocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso, que la gracia sea con ustedes. Amén.
cada una de las cartas, ya tanto Colosenses como Efesios, como Filipenses, como Filemón, el apóstol Pablo nunca hace un dejo de amargura, de tristeza, pero más que ninguna otra cosa, él está contento porque él sabe que esa ha sido la voluntad de Dios. Piensen en algo muy simple. Si Pablo no hubiese estado preso, como él mismo lo destaca, la iglesia en Roma nunca hubiera tomado fuerza. Onésimo nunca hubiese llegado a ser un creyente. Y eso para el apóstol Pablo basta y sobra. Digamos, él no quiere más que hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo dijimos la semana pasada, algunas cosas muy importantes que Pablo destaca de Filemón. ¿Qué es lo que son? Algunas cosas que Dios también anhela que estén en cada uno de nosotros. La razón es muy simple y es muy sencilla, porque nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. El Señor Jesús en Juan capítulo 13, versos 35, dijo: en esto serán conocidos mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Ya hemos hablado del amor. Dice que el fruto del Espíritu, ¿qué es lo que es? Amor. Entonces, este hombre que escribe en Efesios, que escribe en Filipenses, escribe cosas como las que acabo de mencionar, al punto de decir que lo imiten a él porque él imita a Cristo. Entonces, de alguna manera, esas son las cosas que Dios espera que estén en sus hombres y en sus mujeres, producto especialmente de la inminente venida del Señor Jesucristo. Ahora, eso no significa, y lo importante de esto es que no hayan problemas ni hayan dificultad y que todo sea ideal. ¿Por qué? Porque aquí mismo se ha dado una situación muy particular. ¿Cuál es? Que Filemón, junto a su esposa y a su hijo, porque dice aquí: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha. Muchos dicen que es el esposo, la esposa y el hijo. Y que ellos tienen un negocio, alguna cosa tienen. Y ese negocio tiene a su haber personas. Y esas personas son esclavos. Uno se puede sorprender con esto en realidad. Y para que usted entienda cómo, por ejemplo, Dios, a pesar, vuelvo a mencionar un poco lo que dije del primer siglo. En Roma, la cantidad de habitantes que había, el 75% de ellos era esclavo. Pero no hay un llamado de Dios. Al contrario, a que ellos procuren la liberación en el sentido de que se levanten en armas, que piensen en algo. Ellos no tienen, no existen los derechos humanos. No existen. La iglesia del primer siglo vivió en un tiempo en donde realmente la gente abusaba. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que la misma Biblia nos enseña. Dios nunca oculta estas cosas. En Santiago, ¿se acuerdan lo que dice de los ricos? Se supone que eran patrones, ricos y cristianos. Entonces, yo reitero una vez más, creo que nosotros tenemos a nuestro haber, todos y en todo ámbito, todas las indicaciones, todas. No hay una indicación que Dios no nos haya dejado para que vivamos conforme a lo que Él anhela y quiere para nosotros. Nada. Yo lo hemos dicho tantas veces, un solo texto que el apóstol Pablo dice que todo lo que hagas, lo hagas ¿para quién? Para el Señor. Y siempre hemos dicho lo mismo en el trabajo. Creo que lo más tremendo es con lo mismo apóstol Pablo dice, que algunos dicen confesarlo con su boca, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, Dios de verdad le importa que nosotros seamos hombres y mujeres, reitero, como él mismo lo destacó, dice que el amor nos diferencia de las demás personas, pero ¿cuál amor? Ese amor desinteresado, ese amor de amar a pesar de que alguien no me haga bien a mí, de amar al que me calumnia, al que me difama, porque ese es el amor que está hablando aquí. No está hablando de ese amor que conocemos nosotros, que el papá por la mamá y por el hijo, y el hijo puede ser lo más malo que sea, pero no, en mi guagua.
No, está hablando de amar a aquellos que realmente te hacen la vida difícil. Entonces, por eso reitero, algo sucedió aquí con Filemón. No sabemos qué es lo que es. Que él no pudo traspasar su fe a Onésimo. Pero tampoco eso debiera a nosotros sorprendernos. Porque, vuelvo a reiterar, lo dije el otro día, hay que tener cuidado con los idealismos. Leíamos Tesalonicenses 5, que dice alenten a los de poco ánimo, a los ociosos. La iglesia la componen una serie de personas. Entonces, también hay que sacarse los idealismos. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Piensen en Jesús. ¿Qué dice la Escritura acerca de el propio Jesús? ¿Qué le decían su familia? Dice la Escritura que llegó un momento, ¿se acuerdan cuando le dicen a él, hey, tu madre y tus hermanos están allá afuera? Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Hay un texto donde dicen que ellos le vinieron a buscar porque pensaron que él estaba loco. Los vecinos, ¿qué le dijeron? Oye, anda a hacer la obra en otro lado, si nosotros no te creemos. Le dijeron, ¿no es este Jesús? El hijo del carpintero o el carpintero. Yo dije, era una forma peyorativa de decir, este es el maestro Chasquilla, este es el que me arregla las llaves, este es el que me arregla el techo. Así fue con Jesús. Entonces no debe sorprendernos esto a nosotros, porque vuelvo a reiterar, no necesariamente, lamentablemente, muchas veces la propia gente que está a nuestro haber o cerca de nosotros, a veces no quiere creernos a nosotros tampoco. Pero ¿qué es lo que me gusta? Sí, que seguramente creo que Onésimo, por la descripción que da Pablo acerca de él, era un hombre que oraba y que seguramente cuando ocurrió esto Filemón, cuando ocurrió esto de Onésimo, algo sucedió en él y que seguramente a lo mejor oró en arrepentimiento, oró pidiéndole a Dios que lo guardara, le cuidara. Lo dijimos la semana pasada, porque el hecho de que ellos huyeran era bajo pena de muerte. Entonces Pablo lo va a estar devolviéndolo a él. Entonces, vuelvo a reiterar, tenemos que tener cuidado porque no siempre las cosas van a funcionar bien. A veces en nuestras propias familias las cosas no funcionan tan bien, pues. ¿O es mentira? Yo a veces le digo, yo odio a veces a la Margarita. Y a veces la Margarita me odia a mí. Creo que ella me odia más veces a mí de lo que yo la odio a ella. Pero esa es la verdad, con los hijos. Yo me reía, leí un estudio que hizo Don McClure. Le hablaba de su hijo mayor, que bueno, ahora es pastor, y que también todos los problemas que tenían entre ellos de repente. ¿Y cómo? Porque es natural, pues, es algo que ocurre, digamos, si no necesariamente van a haber situaciones, pues. Porque es lo importante de esas cosas, que no mantengamos nada en el corazón y que nada, pues. Pero van a haber situaciones de esa naturaleza o esa magnitud. Me reía mucho así por algo, porque decía que cuando uno ya es viejo, bueno, él es más viejo que yo, dice que se ponen más astutos. Dice, entonces, ¿qué hace? Dice, cuando sabe que su hijo va a venir, dice que pesca la escalera, la saca y se pone como que va a podar los árboles. Entonces sabe que él viene y el hijo dice, papá, ¿cómo vas a hacer eso? Ya no, ya tómalo, hazlo. Oye, acuérdate que está la basura más allá. Digamos, situaciones particulares que hay, pero vuelvo a reiterar, tengamos cuidado con hacer esa idea ese idealismo, como decía el pastor Chuck, si encuentra la iglesia perfecta, no vaya. ¿Por qué? Porque la va a echar a perder. Porque somos personas. Pero la idea, ¿cuál es? Que realmente lo que Él nos ha dicho, podamos ser capaces de ir ante Dios y cuando nos equivoquemos, enmendar el camino y pedir. Yo creo que lo que tenemos que pedir nosotros todos los días, lo mismo que les decía, es pedir el bautismo del Espíritu Santo, pedirlo cada día. Entonces, estos hombres aquí, Pablo está escribiéndole a él, le ha destacado algunas cosas. Aquí está hablando de la familia, ¿no es cierto? El núcleo familiar, sin lugar a dudas, es importante. ¿Por qué? La Biblia dice que una casa dividida no permanece. Vuelvo a reiterar, no significa que no tengan problemas, ¿ya? Ahora, lo tremendo de todo lo que hay aquí, Pablo hace una definición
a estas personas. Dice: a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, no Arpía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. En el siglo II recién las iglesias, o tercero, empezaron a tener edificios. Lo interesante: compañero de trabajo y compañero de lucha. Algo que tenemos que entender nosotros. Nosotros estamos en una batalla que no es menor. Y hay que entenderlo. Entonces no hay nada peor que nos enfrasquemos en cosas entre nosotros. Nosotros tenemos... A mí me gusta lo que... vuelvo a reiterar, yo amo esta palabra porque vuelvo a reiterar, no hay cosa que Dios no diga. Como por ejemplo cuando dice... O cuando Jesús le dice a los apóstoles, preparándolos para lo que ellos van a tener que vivir. Porque reitero, lamentablemente idealizamos tanto las cosas que pensamos que el mundo va a ser perfecto. Si el mundo fuera a ser perfecto, ¿sabes? Jesús no tendría por qué venir. Y aquí hay algo importante que quiero destacar con aquellos que están escuchando y viendo en internet algunas cosas. Tengan cuidado con lo que ven. Hay muchos pastores que son buenos pastores, buena enseñanza expositiva, pero sus creencias no creen lo que creemos nosotros. Ellos creen, y entre ellos hay hombres que, vuelvo a reiterar, son eminencias. Pero ellos creen que el mundo va a ser cristianizado. Y cuando el mundo sea cristianizado, recién va a venir Jesús. Eso es una falacia. Ellos no creen en lo que la Escritura enseña. Ellos creen en la historia de la iglesia. ¿Y por qué digo que es una falacia? Porque la Biblia dice claramente en 1 Juan capítulo 5 que el mundo entero está bajo el maligno. Pablo dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades. Es verdad que la Biblia dice que el Señor Jesús le va a aplastar la cabeza a Satanás. Algunos dicen que fue en la cruz del Calvario. Sin duda lo venció. Pero él siguió siendo el rey y el príncipe de este mundo. ¿Sabe cuándo le aplastó la cabeza? Al final del milenio, cuando lo echa y desaparece. El último verso que la Biblia habla de Satanás, ahí le aplasta la cabeza definitivamente. Entonces, tengan cuidado con lo que están escuchando a veces. Porque reitero, porque esas personas no tienen esto que nosotros enseñamos constantemente, la inminencia del regreso de Jesús. Ahora, ¿por qué la inminencia del regreso de Jesús es tan importante? Primera de Juan capítulo 3 dice: porque el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Si yo te dijera a ti que Jesús viene en 5 minutos más, que yo lo supiera de verdad, así, afirmativo, ¿qué harías tú? Ahora, nosotros no sabemos cuándo viene. Tampoco saben que cuándo vamos a morir. Y eso puede ser hasta en 5 minutos más, 10 minutos más. ¿Qué sabes tú? Entonces necesitamos de alguna manera entender eso, que estamos en una lucha, estamos en una batalla. Piensen algunos ejemplos que los voy a ir dictando. Éxodo 17:12, no lo busquen, pero se van a acordar. Moisés se cansó. ¿Qué tuvieron que hacer? Levantarle los brazos. El libro de Nehemías no habla de personas que estaban haciendo un gran trabajo, ¿no es cierto?, juntos. El libro de los Hechos nos dice que los apóstoles, junto a las personas, estaban unánimes, tenían un solo corazón. Entonces no tenemos que tener ese corazón. Y yo reitero, nuestra oración, nuestro corazón debe ser primero por nuestros familiares, el entorno, luego por nuestra ciudad, nuestro país, y pedirle a Dios que de verdad traiga un mover de su espíritu a nuestra vida y a nuestra iglesia, que de verdad nos llene con su Espíritu Santo y haga sentir su amor en medio de nosotros, y que la gente que llegue a estar con nosotros pueda decir: ¿sabe que aquí hay algo diferente? ¿Y qué es lo que es? Me aman. Si a eso nos ha mandado Dios, a amar. Y amar a fuerza a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces es importante eso. Ahora, la esclavitud que yo decía recién, es importante que entendamos esto. Onésimo, que es este esclavo, va a descubrir que hay, de alguna manera, que la esclavitud física que él tiene no es tanto como la esclavitud, ¿saben de qué? Del alma. Por eso él va a llegar al Señor Jesucristo. Entonces,
Claramente, y quiero que entendamos eso, la iglesia, como lo vuelvo a reiterar, cuando creció pasando de ser una iglesia judía, recuerden que después está el avivamiento en Samaria, está el avivamiento allá en Antioquía, está el avivamiento o el descenso del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Entonces, hay una serie de cosas que se van añadiendo y dentro de esas personas se van añadiendo esclavos. Y quiero ver algunas cosas. Miren, primera de Corintios 7. Verso 17 al 24. Pablo está hablando del matrimonio, pero también está hablando de cuando tú eres llamado a Cristo Jesús. Dije el 7, verso 17 al 24. Dice, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a lo cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado a alguno estando circuncidado, que no disimule su condición. Fue alguno llamado sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Entonces, que nadie nos venga a contar cuentos de la esclavitud, cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque esto es tan potente y es tan profundo. Miren, por favor, en Efesios 6, 5 al 8. Para que usted entienda qué es lo que es importante para Dios. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temor, con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿Se dan cuenta, no? Que aquí lo importante no es la cosa exterior, sino lo de adentro. Eso es lo importante, eso es lo que a Dios le importa y eso es lo que la gente quiere ver. Por eso la gente se sorprendió con Jesús y decía, este no habla como estos. Y él le dijo a ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque había una dicotomía. Entonces yo no puedo decir que soy cristiano si ando haciendo cosas que no deben hacer los cristianos. Dice el mismo apóstol, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se imaginan yo volviera a andar? Bueno, nunca me gustó el cigarro, pero marihuana, no sé, cosas de esa naturaleza, significaría que no ha habido ningún cambio en mi vida. Ahora, no significa esto, y esto quiero mencionar, que uno no va a tener luchas. Todos tenemos luchas y problemas. Yo siempre le digo, voy al supermercado y paso por ahí y me llaman. Y yo digo, no. Y me llaman ahí, no. Tan barato, no. Pero esa es la lucha que uno tiene. Entonces lo importante, ¿qué es lo que es? Vuelvo a reiterar. Miren, y vuelvo para que usted se dé cuenta de lo que está pasando cuando Pablo va a devolverle a Onésimo. No le va a devolver a un esclavo. ¿Qué es lo que le va a devolver? Un nacido de nuevo. Y que le está diciendo que te va a servir a ti. Yo quisiera quedarme con él porque es tremendo, pero no puedo porque te pertenece a ti. Entonces, reitero, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temor, con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano. ¿Cuánta gente no trabaja para el ojo humano? Y creyentes. Hay creyentes que quieren llegar tarde e irse temprano. Debiera ser al contrario.
Dice, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. No es salvación por obra, pero las obras son importantes. ¿Por qué? Porque dice Dios que las obras las va a probar. Y va a ver cuál fue el fundamento. Si lo hiciste por amor o por alguna otra razón. Y esperamos que sea por amor. Por favor, en Colosenses 3, para que se dé cuenta que no es solo un texto, sino que son muchos los textos. Pero qué interesante, porque de alguna manera nos hablan a nosotros en nuestra posición, a lo mejor como trabajadores, y también pudiera decir aquí para los que pueden tener una posición diferente. Dice el verso, empieza a hablar de las esposas, los esposos y luego y de los hijos y los padres, y el 22 del capítulo 3, esclavos nuevamente. Obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando ellos lo estén mirando como si ustedes quieren ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón, por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, el que hace el mal pagará por su propia maldad. En este no hay favoritismo. Otro texto, 1 Timoteo 6:1. Entonces, Pablo, sin lugar a duda, debe haberse visto en la obligación de decir esto. ¿Por qué? Porque esto es como lo que ocurre, ¿sabe qué? Cuando las personas dicen, voy a trabajar con un creyente. Y eso como que fuera a darte un favor. No tiene por qué. Y es un aprovechamiento. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del no. Dígame, ¿le echamos agua? Claro, sabemos que se habla mal de Cristo en muchos lugares, de la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué? Porque las personas han puesto mal el nombre de Cristo. ¿Por qué? Por su accionar. Reitero, todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Yo reitero, me imagino que una persona que tenga ideas diferentes, de medias revolucionarias, peleará con esto en realidad. No, ya dónde está la emancipación. Claro, hubo una lucha en los Estados Unidos con respecto a esto, ya es un cuento diferente, pero esto es lo que prima. Y esto ahora, sin lugar a dudas, seguramente se dio eso otro producto de qué, del abuso que también pudiera haber de parte de los empleadores. Y lo interesante es que Dios también hace presente de eso. Primera de Pedro, el 6:1, dije, a ver, el 2, los que tienen amos creyentes no deben faltarle el respeto por ser hermanos, al contrario deben servir todavía mejor porque los que se benefician de su servicio son creyentes. Hermanos queridos, esto es lo que deben enseñar y recomendar. Y ahí dice, si alguien enseña falsa doctrina apartándose de toda nuestra enseñanza, ya habla de una cosa diferente. Por favor, en 1 de Pedro 2:18. Parte diciendo, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envíe para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la verdad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todo el respeto, a todo el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey, criados, sométanse en todos sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Si a nosotros Dios, si nos envía a un lugar a trabajar, es para que hagamos el trabajo, nada más. Seguramente, tal como dice aquí, dice, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pablo le dice a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente, ¿qué pasa? Sufrirán persecución. Esto no es fácil, ¿saben qué?
Cuando tú estás en un trabajo y haces las cosas bien, los que las hacen mal se molestan contigo. A mí me decían en mi trabajo en el gimnasio, yo les he contado, yo me he retirado de los dos únicos trabajos que yo he trabajado, Falabella, que fui vendedor, y en el gimnasio de ambos trabajos yo me he retirado, dejando plata ahí lamentablemente, no, me he retirado. Mi último trabajo, mi jefe, ¿a quién díganme, usted renuncia al trabajo, te van a llevar a comer? Mi jefe me llevó a comer con los demás jefes, y aún ahí estando ahí insistiendo que no me fuera. Y yo recuerdo cuando comencé a trabajar, ¿sabes lo que me decían mis compañeras? Palito, porque yo no me quedaba quieto. No voy a decir lo que... Yo no me quedaba quieto, andaba buscando qué hacer. Porque yo soy así. Yo soy impaciente. Es como alguien dice, como alguien decía, como está en el... No sé si te ha pasado que está en el... ahí en el supermercado y la persona adelante, ay, uno está así, pero feliz de la vida. Uno quiere salir luego de allí. Entonces, pero lo interesante es eso, cómo Dios nos invita a nosotros que de verdad seamos personas que el mundo de alguna manera pueda mirarnos y mirar que realmente hacemos las cosas como corresponde y no porque ellos nos están diciendo cosas. Yo recuerdo mi jefe siempre me mandaba a hacer cosas y me preguntaba luego si yo lo había hecho. ¿Sabes lo que yo le decía? ¿Y sabe cómo él me puso después? Yo le decía, me admira. Y después me decía, me admira. Porque le decía, me admira que me esté preguntando algo que usted me mandó a hacer, yo ya lo hice. Porque usted me mandó a hacerlo, pues. Si me mandan a hacer algo, que tengo que hacerlo, ¿no? No a sacarme la vuelta y después no tuve. No, yo le decía, me admira. Y él me decía, me admira. Pues. Así como me decían también Apocalipsis los demás, porque le hablaban de Cristo Jesús. Pero saben que de esto se trata esto, mis hermanos. Dios nos invita a nosotros. Miren, por favor, capítulo 3, verso 25 de Gálatas. Vamos a ver 2 versos más y vamos a terminar. Gálatas 3, 25 al 29. Y no es que yo quiera decir, digamos, igual también sacaba la vuelta cuando a veces había que sacar la vuelta. También a veces me portaba mal y Dios me tenía que tirar las orejas, ¿ya? Pero eso es lo que pasa. 3, 25 al 29. Todos ustedes, a ver, 25 al 29, dije, Gálatas. Pero ahora nos ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Reitero, hay algo muy significativo en esto que alguna vez lo he dicho, me encanta la descripción que hace el libro de los Hebreos al final del capítulo 11, lo voy a leer porque a mí me impresiona. Habla de unas personas, voy a leerlo. A ver, aquí está. Dice, hablando, porque siempre tenemos la idea, y vuelvo a reiterar esa idea idealizada de que ay, todo va a ser como poderoso, como potente, y vamos a ser vencedores. Pero aquí la mitad de esto no fue así, pues. La mitad de esto, miren lo que dice. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad. Isaías, lo pusieron en un árbol y lo mataron por la mitad, por su fe. Asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desierto y montañas, por cuevas y cavernas. La versión de ustedes dice que el mundo no era digno de ellos. ¿Y qué es lo que hace eso? Es la fe. ¿Cuál fe? La esperanza bendita de que Jesús viene por nosotros, o que si morimos, partimos ¿dónde? A estar con Jesús. Porque ando por fe, no por vista. Pero si no estoy aquí, ¿dónde estoy? Allá. Entonces, y eso es lo que ha movido a esta gente. Y ahora, como yo decía, no solo la Escritura exhorta a los esclavos, también exhorta a los amos, a los patrones. 6:9.
Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Otro texto, Colosenses 4:1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Fíjense que esto es tan tremendo. ¿Por qué razón? Yo lo mencioné recién. Vean Santiago, por favor. No vayan para allá porque está muy lejos, pero veámoslo en la Biblia. Santiago 5. Se me perdió, aquí está. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima. Se ha podido su riqueza, sus ropas están comidas por las polillas, se han oxidado de oro, se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes, consumirá como fuego sus cuerpos, han amontonado riqueza. Y eso que estamos en los últimos tiempos, oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado a los obreros que le trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que se le ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. También ustedes manténganse firmes, aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tome como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, han visto que al final le dio el final que le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí, que su no sea no, para que no sean condenados. Y ahí sigue hablando cosas, pero es tremendo. A mí me encanta, vuelvo a reiterar la Escritura, porque no deja lugar a duda y enseña todo lo que tienen que enseñar. Y aquí le está diciendo sobre todo esto que lo estaban pasando mal. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda la temporada de lluvia. Los que han leído el Antiguo Testamento se acordarán que el Señor dice que escuchó el clamor del pueblo. Estaban afligidos en Egipto. Y se demoró bastante tiempo entre que escuchó y en que hizo. A veces Dios nos permite vivir situaciones y circunstancias simplemente por eso, porque de alguna manera Él quiere que nos mantengamos firmes y quiere probar nuestra fe. Y vuelvo a reiterar algo muy simple, como se le dijo a Simón Pedro, cuando Simón Pedro, como siempre, hacía preguntas, que yo le doy gracias a Dios porque él hizo esas preguntas. Y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y él dijo: sí, yo lo sé. Y van a recibir 100 veces más aquí y allá. Dios no es injusto, dice, para olvidar el trabajo que nosotros hacemos, lo que hacemos, la forma en que hacemos. Dios no es injusto. Y lo único que Él nos invita a nosotros es que todo lo que hagamos, ¿lo hagamos de qué? De corazón, nada más. Y no se olvide, como dice allí el libro, dice que Jehová viene y con Él trae su recompensa. Así le dice también al cojo, no, le dice a uno, para que no se salga el que viene detrás, no se salga el camino. Eso es lo que dice. Entonces, por favor, piensen, ustedes son importantes, todos somos importantes, por eso es lo que decía aquí, no nos quejemos unos contra otros, al contrario, animémonos y amémonos y que Dios nos ayude, sobre todo en este caminar que a veces se pone tremendamente difícil. Y cuando tengamos que pedir oración, pidamos oración y confiemos. Ahora, y no crean que hay otro que Dios le va a escuchar más, a todos nos va a escuchar igual. ¿Ya? No hay unos que están más cerca de Dios, todos estamos a la misma distancia del Señor, porque la misma sangre nos lavó a cada uno de nosotros. Así que, Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por poder entender un poco la historia también, Dios, de Onésimo, de Filemón, de que a pesar que parece tan injusto que eran esclavos, Señor, estos esclavos, Señor, cuando te conocían a ti, ellos conocían la verdadera libertad, Señor.
Gracias, Dios, por nosotros también, porque en algún momento fuimos esclavos, Señor, del pecado, esclavos de cosas, de situaciones, Señor. Y tú nos liberaste, Señor. Gracias porque convertiste nuestro lamento en baile, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por todo lo que tenemos, Señor, por delante. Gracias porque de verdad tenemos más que suficiente, Señor. Gracias. Y te rogamos que nos enseñes, como decía el apóstol, él estaba enseñado para sea cual sea la situación. Él dice que estaba capacitado, Señor, de alguna manera. Ayúdanos a nosotros también. En cada momento de nuestra vida, Señora, simplemente a darte gracia y pedir la ayuda necesaria para vivir los tiempos que nos puedan tocar vivir. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos ama, Señor. En Cristo Jesús lo rogamos y lo agradecemos todo. Amén. Y todo el pueblo dice, amén.